Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy lo que vamos a aprender es dos nuevas funcionalidades de la herramienta que estuvimos viendo en la clase anterior, que se llama Power Query. ¿Recuerdan que esta herramienta permitía transformar datos? Nosotros tomábamos columnas, tomábamos información, la modificábamos. En relación a eso, es la continuación de la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a aprender? En un primer capítulo, en una primera instancia, vamos a aprender lo que es anexar información. Nosotros tenemos un libro de Excel que mantiene varias hojas y estas hojas nosotros las vamos a consolidar y la vamos a dejar en una sola tabla. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es anexar. Cuando nosotros hablamos de anexar, nos referimos a tomar información e incorporar información que está a continuación de la información anterior. Podríamos decir de que nosotros estamos agregando filas con información. Si vamos a revisar el archivo Excel con el cual nosotros vamos a trabajar, podemos ver en la parte inferior que tenemos años. En este caso está el año 2022, 23 y 24. Nosotros con esta herramienta Power Query vamos a tomar estos 3 años y los vamos a consolidar para poder trabajar como una sola fuente de datos y no como estaría ahora de forma individual o independiente. ¿Ya? Como buena práctica, nosotros mencionamos en la clase anterior que vamos a seleccionar la información y vamos a crear tablas con información. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros seleccionamos la información, podríamos seleccionar los títulos, luego presionar la tecla Shift Control y la flecha hacia abajo y hacemos la selección completa. Y luego de hacer eso, vamos a venir aquí a la opción aquí arriba y vamos a decir tabla. Nueva tabla con información y le vamos a asignar un nombre. En este caso se va a llamar tabla 2022. Bien. Y voy a hacer lo mismo con la tabla 23. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque si nosotros definimos un conjunto de datos como tabla, Power BI va a ir a leer exactamente la información que nosotros tenemos seleccionado. A diferencia que si no lo hacemos y leemos directamente la hoja como siempre lo hemos hecho, vamos a tener que pasar por el proceso de transformación de datos, quitando columnas tal vez que no necesitamos y también en este caso hay una fila inicial que yo no voy a ocupar que tendría que quitar. Bien, así que vamos a seguir seleccionamos los títulos, Shift, Control, flecha hacia abajo, selecciono todo y luego yo vengo acá a la opción insertar, tabla, acepto y le doy un nombre. En este caso se va a llamar tabla 2023, tabla-2023. Doy enter y continúo ahora con la tabla siguiente. Bien, selecciono hacia abajo y insertar, tabla, y tengo acá la tabla 2024. Luego de tener mi fuente de datos, le voy a dar un vistazo. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una hoja que se llama empresa, que tiene información propia, tiene un listado de empresas con su categoría, un país y un identificador. Luego, si nos vamos a ver estas tablas, las que están a la derecha, tengo información sobre fechas, sobre avances y considero también el identificador de la empresa. Sería el 28, vengo acá, busco el 28, me doy cuenta de la empresa que está relacionada con esta tabla. Así que como primer trabajo vamos a tomar las hojas de los años y los vamos a consolidar. Esto lo vamos a hacer en Power BI. ¿Qué hay que hacer? Venir acá, vamos al informe en blanco y vamos a ir a buscar la hoja de datos. Libro de Excel. Este archivo se llama clase 5 y yo se lo envié al WhatsApp. Bien, clase 5, se carga la información y aquí viene el tema interesante e importante. ¿Qué es lo que tengo que ver acá? Tengo que ir a mi archivo de Excel, guardar la información, es importante, guardamos y ahora voy al Power BI, libro de Excel, elijo la hoja 5 y ¿qué es lo que voy a ver distinto? Ahora, ¿qué es lo que voy a ver distinto? Si se fijan, aparecieron varias filas más. Las filas que nosotros habíamos visto o estábamos acostumbrados a ver eran filas que tienen un icono con una forma de hoja, una forma de matriz con un par de hojitas abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo selecciono esa información, voy a leer la hoja completa
del libro Excel. En este caso, yo estoy seleccionando 2024, estoy leyendo la hoja completa del libro Excel. Pero, como si ustedes se acuerdan, nosotros hicimos una selección y luego le dimos un nombre, voy a ir a tabla 22. ¿Qué es lo que me entrega la tabla 2022? Solamente me muestra los datos que yo seleccioné como necesarios. Voy a hacer el cambio, tabla 2022, vengo aquí a la hoja 2022 y acá tendríamos que hacer un par de transformaciones porque hay columnas que no necesito y tendría que quitar información arriba. Así que voy a trabajar con la tabla 2022, tabla 2023, 2024 y tabla empresa. Luego de hacer eso, voy a presionar la opción transformar datos porque nos vamos a ir a trabajar directamente con Power Query. Una vez cargada la información, vamos a hacer el primer ejercicio de anexar. Recordemos, anexar significa tomar una tabla y luego incorporar una nueva tabla con la información a continuación. Bien, vengo, selecciono la tabla 2022. Al seleccionar la tabla 2022, voy a venir acá a la opción inicio, al lado derecho dice anexar consultas. Y yo voy a elegir la opción que dice anexar consultas para crear una nueva. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una nueva tabla con información que va a tener la información de dos tablas. Seleccioné tabla 2022, anexar consultas, consultas para crear una nueva. Presiono y acá, ¿qué es lo que me dice? Voy a anexar dos tablas. La primera tabla va a ser 2022 y yo digo que quiero también anexar la tabla 2023. Bien, acá en el listado seleccioné 2023 y acepto. Y le puedo cambiar el nombre aquí diciendo cambiar nombre y puedo decir acá consolida 2022 y 2023. Si ustedes se dieron cuenta, ¿qué fue lo que hice? Seleccioné una tabla, fui a anexar consultas y dije que yo quería anexar dos. Bien, pero en este caso son más de dos las que necesito anexar. Lo que yo podría hacer, continuar anexando en pares, sería acá. Selecciono ahora la unión de 2022-2023, anexar, anexar consultas, voy a mantener la de arriba, porque como ya tengo una tabla nueva, no voy a crear una nueva porque ya existe. Y voy a anexar la tabla actual con la tabla 2023. Acepto y ahora tengo una tabla consolidada, esta que se llama Consolida 2022-2023, que ahora también tiene la información del 2024. Así que yo aquí perfectamente puedo decir cambiar nombre y ahora yo tengo un consolidado años. Y ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo la información de la tabla 2022 y cuando termine esa tabla se incorpora la información 2023, 2024 y está ahí en consolida año. ¿Qué es lo que tengo que tener en consideración? Que el orden de las columnas debe ser el mismo y el nombre de las columnas también debe ser el mismo. ¿Para qué? Para que la herramienta sepa cuál es la columna que debiese hacer la unión. Bien, voy a eliminar esta tabla y ahora yo les voy a explicar otra forma de poder hacer el anexar. Vengo, selecciono la tabla 2022, luego de presionar eso, voy acá, anexar consultas para crear una nueva. Como yo sé que necesito anexar más de dos, hay una opción acá que dice 3 o más tablas. Y esa es la que voy a elegir, porque la que ocupamos antes fue una y trabajando en pares. Pero acá voy a decir 3 o más tablas. Tomo la 2022, le doy 2 clics, ahí está seleccionada, 2 clics 2023, 2 clics 2024, acepto, y de forma muy rápida hice lo mismo que hicimos hace un rato trabajando en pares. Tomo un conjunto de tablas y con la opción de anexar más de 2, más de 3 tablas, puedo construir esto. Lo voy a hacer, lo voy a eliminar y lo voy a hacer de nuevo. Vengo acá, tabla 2022, anexar consultas para una nueva, y ahora no elijo 2 tablas porque estaríamos trabajando en pares. Vengo acá, 3 o más, y digo que voy a trabajar, si se fijan al lado derecho, hice la selección de 3 tablas, 22, 23 y 24. Luego acepto
Y ahora voy a decir acá cambiar nombre y tengo un consolidado años. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hago? Vengo acá, cerrar y aplicar, y la información que está en Power Query se va a venir a Power BI. Mientras se actualiza esta información, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mirar al lado derecho y se van a incorporar varias tablas, que tal vez no es necesario tener tantas tablas, porque recordemos que la información de las tablas por año fue consolidada en una sola. Acá yo tengo una tabla que se llama consolidado, tabla 22, 23, 24. Las tablas 22, 23, 24, nosotros la podemos ocultar, ¿bien? O las podemos deshabilitar, porque no es necesario tener estas tablas con los años separados si los tengo consolidados. Así que yo vengo a la opción acá, transformar datos, acepto, y luego de aceptar, vengo acá y voy a ir pasando tabla por tabla y le doy clic derecho y digo, selecciono la opción desactivo, habilitar carga. Lo acepto, bien. Voy a la otra, tabla 23, donde deshabilitar carga, acepto. Y por último, 2024, habilitar, deshabilitar carga, acepto. Ahora que están deshabilitados, los nombres de las tablas pasan a tener el estilo cursiva, a diferencia de las que están habilitadas. Voy a venir acá, cerrar y aplicar en el Power Query. Esperamos unos segundos que se actualice el Power BI. ¿Y qué es lo que nosotros vemos ahora? Que las tablas que nosotros deshabilitamos salen de nuestro modelo. Ya no las podríamos estar ocupando acá. ¿Pero es necesario que estén acá? No, porque toda la información de los años la tenemos acá en consolidado de años. Bien, regreso a lo que es el Power BI y para poder ordenar esta información, una buena práctica es crear un nuevo grupo. Voy a crear un nuevo grupo y voy a colocar tablas inactivas. ¿Ya? ¿Cómo hice eso? Vengo acá al lado derecho y en cualquier lugar de la columna consultas, clic derecho, nuevo grupo. Al presionar acá, yo digo tabla inactivas y acepto. Y puedo tomar las tablas y arrastrarlas a la carpeta inactiva que yo acabo de crear. Esto es una muy buena práctica porque dejamos solamente disponibles a la vista y de forma ordenada las tablas con las cuales nosotros vamos a trabajar y dejamos en otra sección o separamos las que están inactivas. Bien, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer y aprender ahora para continuar con la clase? Lo que nosotros acabamos de aprender, cómo incorporar información, anexar, que quiere decir, tomo una información y a continuación, una vez que finalice, incorporo nueva información. Esto es anexar, agregamos fila. Pero ahora, lo que nosotros vamos a hacer es un combinar. Y cuando nosotros trabajamos con combinar, ya trabajamos directamente con columnas. A diferencia anterior de que estamos trabajando con filas, ahora trabajamos con columnas. Podríamos traer columnas de otra tabla. De otra tabla traemos columnas con una asociación y podríamos actualizar y tener una tabla, también una sola tabla con la información. Voy a venir acá al Power Query y vamos a seleccionar la opción que dice tabla empresa. Bien, tabla empresa. Y si yo me fijo en tabla consolidado y tabla empresa, tienen una columna que se llama empresa ID. Y esta empresa ID permite hacer una relación entre ambas. Bien, así que lo que vamos a hacer es seleccionar la tabla empresa, luego venir acá a la opción de combinar consultas. Bien, recién nosotros trabajamos con anexar. Ahora lo que vamos a hacer es combinar consultas. ¿Para qué? Vamos a traer la información del año, la fecha del avance, la vamos a traer a la tabla empresa como columna. Bien, vengo acá y yo puedo decir tabla empresa, combinar consultas. Voy a elegir consolidado años, ¿ya? Esa vamos a elegir. Consolidado años. Vengo acá. Combinar consultas para crear una nueva. ¿Y qué estoy haciendo? Tengo seleccionada la tabla
consolidado y ahora voy a seleccionar la tabla empresa. Tengo ambas tablas y ahora viene una selección muy importante. ¿Cómo se van a relacionar estas dos tablas? Estas dos tablas se van a relacionar con la columna Empresa ID, Empresa ID. Se hace una relación entre ellas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dar clic en cada una de ellas, se hace la selección, acepto, y luego se va a crear una nueva tabla con la información que nosotros necesitamos. Bien, voy a hacerlo de nuevo, voy a eliminar. Selecciono consolidado años, combinar consultas para crear una nueva, así dejamos intacta la original. Y acá, en la parte inferior, digo, voy a relacionar con empresa. Para poder relacionar con empresa, voy a seleccionar el ID de la empresa y empresa ID, con un clic. Si se fijan, queda marcado, yo acepto, y se va a crear una nueva tabla. Y esta nueva tabla mantiene la información del consolidado de años. Pero al final, al lado derecho, dice tabla empresa. Y se creó esta nueva columna, que si nosotros nos fijamos en la parte superior derecha, aparecen dos flechas con ambas direcciones, derecha e izquierda. Si yo presiono ese pequeño botón, se abre un menú emergente. Lo voy a presionar de nuevo. Y me dice, como yo estoy haciendo una relación de dos tablas y quiero traer columnas, ¿cuáles son las columnas de la tabla empresa que yo quiero traer? En este caso, la que me interesa traer es el nombre en la empresa, la categoría y el país. Y esta opción que dice usar el nombre columna original, la voy a mantener para que entendamos. Si nosotros dejamos marcada esa opción, los nombres de las columnas se mantienen con el nombre de la tabla, punto nombre del campo. Yo lo que hice fue seleccionar empresa, categoría y país, pero como lo que hice fue, al momento de expandir, no quité la opción de mantener el nombre, mantuve la opción de mantener el nombre, me deja el nombre de la tabla, punto empresa. Voy a eliminar el paso aplicado y lo voy a hacer de nuevo. Vengo acá. Y ahora yo le voy a quitar la opción usar el nombre columna original para que no me mantenga el nombre de la tabla, punto empresa, nombre de la tabla, punto país. Lo inactivo. Le quito también el empresa ID y voy a dejar empresa, categoría y país. Esa es la información que acepto. Y si se dan cuenta, ¿qué fue lo que hice? Traje la información de otra tabla porque estaba asociado por una columna que era empresa ID a una nueva tabla que sería esta, que sería la final, que podríamos nosotros llamar, cambiar nombre como consolidado. Bien, lo voy a hacer una vez más. Selecciono, elimino. Y ahora, selecciono la tabla consolidado años. ¿Puedo seleccionar tabla empresa? Por supuesto. Eso es lo que yo voy a hacer ahora. Selecciono tabla empresa, vengo acá, combinar consultas para crear una nueva. ¿Con qué otra tabla voy a combinar? Con la tabla que se llama consolidado años, porque es la que tiene toda la información. Luego, selecciona cuál es la columna que relaciona ambas tablas. En este caso es empresa ID y empresa ID. Hago esa selección y acepto. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a crear una nueva tabla. ¿Por qué? Porque al momento de combinar, nosotros indicamos acá, dijimos, combinar consultas para crear una nueva. Y al momento de crear una nueva, al final aparece una nueva columna que tiene un icono. Este icono, al presionarlo, me ofrece y me dice cuáles son las columnas de la otra tabla que tú quieres traer y debemos seleccionar. En este caso yo quiero traer la fecha avance y quiero traer la fecha y el avance. Acepto y ahora nosotros ya tenemos relacionada toda la información. Y vamos a cambiar este nombre como consolidado. Cambiar nombre como consolidado. Y como la última tabla consolidado tiene la información de absolutamente todas las tablas anteriores, yo puedo deshabilitar las tablas, tabla empresa, la deshabilito, continúo, y también voy a deshabilitar esta opción para luego
llevar estas tablas que están inactivas a la carpeta inactiva. Toda la información que nosotros teníamos en un archivo Excel, ahora la consolidamos en una sola fuente de datos. Si yo digo cerrar y aplicar, esta información se va a ir al Power Query, o sea, disculpen, al Power BI, y ya estamos en condiciones de empezar a trabajar con los datos que nosotros inicialmente teníamos de forma separada y ahora los tenemos todos en una sola fuente de datos. Bien, espero que le haya gustado esta explicación. Cualquier duda, consulta que tengan, me contactan y aclaramos todas las dudas que ustedes tengan. Nos vemos en la próxima clase. Chao.